Gloria a Jesús. Vamos a hacer una oración, hermanos, dándole gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Dios es bueno, Dios tiene misericordia de nosotros. Aleluya. Vamos a hacer una oración de acción de gracias por todo, ¿verdad? Dios nos ha dado, pues estamos ya aquí en su casa, todos mis hermanos, les damos la bienvenida, ¿verdad? Y que vamos a orar para darle gracias al Señor. Amén. Padre eterno, te damos gloria y honra a ti, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das, Señor eterno, por todas tus bendiciones, Padre. Te agradecemos, Padre eterno, por la vida, por la familia, por el trabajo, por mis hermanos, Señor, que también como familia de Dios, Señor, están aquí presentes. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Venimos a alabarte y hemos escuchado la alabanza. Ahora vamos a escuchar tu palabra a través de tus siervos, Señor, que el hermano el pastor José Clark, Dios bendiga a él y a su familia también, para que sigan adelante, Señor, en tu obra, Padre eterno. Ayúdale, Señor, a aquellos siervos que están enfrente de una obra, Padre, que sigan adelante, fortalece sus vidas, Señor eterno. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, eterno Dios. Gracias, eterno. Gracias, Padre celestial. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Aquí estamos, Señor, presentes, ¿verdad? Porque estamos buscando de Dios, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Estamos siempre venir aquí, al Señor, a su casa, para escuchar su palabra, para tener comunión también los unos con los otros, ¿verdad? Es bonito verlos en persona, gloria al Señor, poder estrecharle su mano. Es algo muy bonito verlos, ¿verdad? En persona, aleluya. Gracias por sus vidas. Sigamos adelante, amén. La palabra de Dios dice en Santiago que si nos acercamos a Dios, Él también se acerca a nosotros, ¿verdad? Él quiere que busquemos de Él siempre, ¿verdad? Siempre estemos en una relación con el Señor. Bendito Dios. Sé que a veces dijo el Señor Jesús que la puerta es estrecha, ¿verdad? Y son pocos los que los hallan. Solo que se requiere de nosotros esfuerzo, se requiere disposición a veces, ¿verdad? Tiempo, a veces también, ¿por qué no decirlo? Dinero, aleluya. Pero Dios nos provee, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bien, hermanos, así vamos a darle lugar al pastor, amén, que trae la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, hermano. Amén. Hermanos, pues bienvenidos otra vez a Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Hoy sábado, siempre se me olvida, abril, 13 de abril, gracias, del 2024. Vamos a tener un servicio de esos que un mensaje más bien, de esos que nos ayudan a reflexionar, a pensar, de esos que nos ponen en comparación o que nos hacen compararnos con lo que realmente el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y precisamente para poder comenzar les voy a pedir que me acompañen en una oración. Padre eterno, te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es la que nos hace vivir, la que nos quita todo aquello que nos estorba del camino hacia ti, Señor, la que nos quita todos los obstáculos en el camino a la santidad, la que nos quita todo problema y toda adversidad, porque tu palabra es una espada, es la espada del Espíritu. Dice Efesios 6, que tu palabra es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Amén. Te damos gracias, Señor, porque en esta oportunidad vamos a compartir este mensaje que viene en tu palabra, que viene bien explicado y bien establecido en forma de profecía, y sin embargo lo vamos a tomar como una lección que debemos de aprender el día de hoy, para que al salir por esa puerta no seamos los mismos que entramos. Con el favor del Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Malaquías, si me hacen favor. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y es uno de los libros proféticos por excelencia. El libro de Malaquías
incluye ciertos aspectos que ahorita vamos a comentar, que lo hacen diferente a todos los demás. Es un libro al que recurren muchos pastores que hablan mucho del diezmo y de estas cosas. Nosotros no vamos a tocar ese tema hoy. El diezmo, pues ustedes saben que era una costumbre entre el pueblo de Israel que el Señor instituyó como ley, era una ley. Tenían que dar el 10% de todo lo que producían sus campos, de todo lo que había en sus ganados, para llevarlo al templo o al tabernáculo en este caso también, para presentarlo a los sacerdotes israelitas. Y ellos lo repartían a los pobres y de ahí también vivían ellos. Esa era la costumbre de antes, ese era el famoso diezmo. Pero no vamos a hablar de eso nosotros. Vamos a hablar de un tema que yo le puse un título que tal vez no sea muy común en el libro de Malaquías. Y sin embargo, tenemos que aprender varias cosas importantes ahí. Este título que le puse es Restaurando la relación con Dios. Restaurando nuestra relación con Dios. Mi relación con Dios, tu relación con Dios. ¿Cómo estás tú con el Señor? ¿Cómo le vas a rendir cuentas al Señor? ¿Cómo tú te sientes ante el Señor? ¿Estás bien ante el Señor? ¿Estás haciendo todo lo que tú sabes que Él quiere que hagas? ¿Estás realmente obedeciendo su palabra? ¿Estás realmente caminando en santidad? ¿Estás confiando en Él? Porque Él es la fuente de toda la vida. Las riquezas y la gloria proceden de Él y Él domina sobre todas las cosas. Crónicas. ¿Sí? Así que hermanos, empecemos a entender cuál es nuestra posición ante Dios, precisamente con esto que vamos a leer el día de hoy. Pero antes de empezar a reflexionar en esas cosas, veamos qué tiene Dios que decirnos. Y vamos a leer, por favor, Malaquías, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra relación con Dios? Fíjense bien que aquí el Señor hace una puntualización muy importante. Aquí el Señor les dice, oigan, Israel, acuérdense, ustedes vienen de Jacob, y yo a Jacob lo amé, y a ustedes los amo. Jacob was loved by the Lord. Pero Esaú, dice, a Esaú lo aborrecí. He abhorred Esaú. ¿Por qué? No tenemos por qué cuestionar a nuestro Señor. No tenemos por qué cuestionar a nuestro Señor. No somos quienes para juzgar lo que Él hace y lo que Él no hace. Nosotros no tenemos por qué cuestionarnos esas cosas. Pero sí tenemos que entender que el Señor siempre tiene un motivo y un propósito en cada cosa que Él hace. Siempre el Señor tiene una razón de ser detrás de cualquier acto, de cualquier obra que Él realiza. Siempre. Por eso, hermanos, es importante entenderlo. Nosotros siendo injertados, como dice Pablo, injertados en la vid, nosotros somos como ramitas de afuera, silvestres, que fuimos injertados en esa vid verdadera, que es Cristo, que viene de Israel y que fue enviado para el pueblo de Israel. Nosotros también heredamos ese amor. Gloria al Señor. Hemos heredado el amor de Dios. ¿Se dan cuenta?
Nosotros no venimos de Esaú. Nosotros no somos edomitas. Nosotros heredamos el amor de Dios y tenemos que ser agradecidos por eso. Pero ¿a qué viene todo esto? Porque el Señor habla y les recuerda: ustedes son descendientes de Jacob. A ustedes los amé, a ustedes los amo. A Esaú lo aborrecí, y por más que su descendencia diga: no importa que Jehová me quite todo, yo voy a volverlo a construir, Él lo va a destruir otra vez. No es que los odie, es que los aborrece. No es lo mismo. Odiar y aborrecer no es lo mismo. Aborrecer quiere decir dar un grado de importancia o de amor menor al de otros. Eso es lo que quiere decir simplemente. Odiar es otra cosa, ¿sí? Odiar es hacer lo malo contra alguien. Sí, por favor, gracias. Hacer lo malo contra alguien, desear lo malo contra alguien. ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? No. Ok, son los de la puerta. ¿Tiene frío, hermana? Mucho. Si puede alguien, por favor, bajarle el clima. Perdón, subirle. La hermana Luz y la niña, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Hermana Ceci? ¿Tiene frío? Ok. Muy bien. Esto es lo que dice el Señor. Eso es lo que nos dice a nosotros. Es como si te dijera: mira, todo lo que te he querido, todo lo que te he protegido, todo lo que te he amado, todo lo que te he bendecido. Y mira tú cómo eres conmigo. Eso es lo que dice el Señor. ¿Ya entendimos? ¿Ok? A que nunca lo habían leído así. Muy bien, vamos a ver varios puntos el día de hoy. Y el primero de ellos es el amor inmutable del Señor. Inmutable quiere decir que no cambia, que siempre está presente, es permanente, no tiene ningún tipo de variación. Eso es lo que significa inmutable. El amor de Dios es inmutable. Siempre te va a amar. He will always love you. No hay nada que nos aleje del amor de Dios. No hay nada que nos pueda quitar el amor de Dios. ¿Ok? Nada. Así que, hermanos, tengamos eso presente. Pero no por eso vamos a abusar del amor de Dios. No es que el Señor te esté dando todo lo que tú quieras, porque eso no es amor. El mismo Señor dice que el Señor al que ama disciplina, ¿cierto? Así que no esperes que todo sea color de rosa y que todo sea muy, muy dulce y muy suave en tu vida si quieres que el Señor te ame. El Señor te ama aunque no quieras, pero no va a ser una cuestión de felicidad permanente y duradera en tu vida. Eso no existe. ¿Ok? ¿You get it? ¿Todos somos familia? Claro que sí, dice el hermano Richard. Muy bien, hermanos. Así que vamos a reflexionar sobre cómo nosotros experimentamos ese amor. Nosotros tenemos que pensar, nosotros tenemos que indagar en nuestro propio interior cómo el Señor nos ama. ¿Te das cuenta cómo Dios te ama? Y te puedes contestar haciéndote preguntas como estas. ¿Qué tengo hoy para comer? ¿Tengo un lugar donde dormir? ¿Tengo pareja, esposo, hijo, hija? ¿Tengo familia? ¿Tengo alguien con quien platicar, cuando menos? ¿Sí? ¿Tengo un trabajo? ¿Tengo una fuente de ingresos? ¿Tengo un negocio? O sea, te puedes ir por las cosas que tienes primero, como lo más evidente, como lo que tú sabes que el Señor te ha dado para vivir. Y luego te vas con las cuestiones internas. ¿Tengo paz? ¿Tengo amor? ¿Tengo seguridad en mi interior? ¿Tengo yo confianza y fe en Dios? ¿Sí? Empiezas ya a ver las cosas que te toca a ti hacer, ¿sí? Y ves cómo el Señor te ha empoderado, te ha facilitado que tú lo hagas. El Señor te da las facultades para que tú lo hagas. The Lord empowers you to do what He wants you to do. ¿Ok? Así que, hermanos, esto es bien importante. Esto es bien
es una base para reflexionar, porque nosotros a veces nos olvidamos de esas cosas. A veces nosotros decimos, ay Señor, si yo tuviera, si yo pudiera, ¿por qué no puedo, por qué no tengo si te amo, Señor? No te importa si tú amas al Señor o no. Lo que te importa es que el Señor te ame a ti. Eso sí importa, ¿sí? Porque Él nos amó primero, dice la palabra. Así que, hermanos, tengamos nuestra confianza puesta en el Señor, el Padre de las luces, dice Pablo también. Es maravilloso saber que tenemos un Padre amoroso que nos lleva por el buen camino, que nos corrige cuando necesitamos que nos corrija y para cuando tenemos que seguir un camino específico, que Él quiere que estemos y que no nos desviemos para nada. Él te da la fuerza para que tú sigas en el camino de la santidad, para que tú te alejes del pecado y del vicio, para que tú te alejes de aquello que te expone a pecar, para que te alejes de las tentaciones. Salud. El Señor es maravilloso con tu vida. Tómalo en cuenta, piénsalo, reconócelo y dale gracias. Amén. Gloria a Dios. El siguiente punto que quisiera ver es que el Señor exige. Y nosotros como sus siervos y sus hijos tenemos que obedecer. ¿Sí? Exige una adoración verdadera. Una adoración, como dice la palabra también, en espíritu y en verdad. ¿Sí? Como dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo cuando habla con esa mujer samaritana, que Él quiere adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. In spirit and truth. Adoración quiere el Señor, pero una adoración auténtica. Una adoración que salga del corazón, no una adoración que sea solamente para quedar bien o que sea solamente para uno demostrar algo ante los demás. No. Una adoración que salga del corazón. Eso es lo que Él quiere, una adoración auténtica. Y para eso, vamos por favor a Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8. ¿Qué dice ahí? Fíjense, en el 6 dice lo siguiente. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y contesta el Señor, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. A ver, ¿qué es esto? Está usando el Señor el ejemplo de las ofrendas que se tenían que hacer como sacrificio de animales para la expiación de los pecados en el antiguo pueblo de Israel. Pero había reglas para hacerlas, hermanos, para que esa sangre que derramaba ese animalito inocente, para que el Señor se agradara de que esa ofrenda fuera suficiente para perdonar o cubrir, porque no era perdonar, era cubrir los pecados del que la ofrecía, tenía que haber escogido bien a ese animalito que iba a ser sacrificado. Tenía que escogerlo que fuera perfecto, que fuera totalmente bueno, que no tuviera ningún tipo de defecto, de mancha, de algo que pudiera decirse que no es adecuado, que no tuviera enfermedad, que no tuviera ningún tipo de plaga. ¿Se apagó? Ok, bueno, entonces no hay problema. Podemos seguir sin esto. Gracias. No sé qué se debe que está mal y apagado. Gracias. Así que, hermanos, ¿qué significa eso para nosotros? La pregunta es muy simple. ¿Qué le estás dando a Dios?
¿Qué le estás ofreciendo al Señor? Tú dices, es que yo le doy todo al Señor, toda mi vida es de Él, te entrego mi vida, Señor. Cuando estás ahí de rodillas le dices al Señor y hasta te desgarras la ropa. Bueno, yo lo he hecho. Yo te doy mi vida, Señor. Y nomás saliendo de ahí ya estás haciendo lo del mundo. Y diciendo, ay no. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Aquí al Señor no le importan los sacrificios. No le importan los sacrificios. Él lo que quiere es pureza de corazón para poder ofrecerlo bien. ¿De qué sirve? Ojera no tenía ningún tipo de defecto en ningún aspecto. El Señor era perfecto en todo, en lo material y en lo espiritual, en lo natural y en lo no natural. El Señor no pecó nunca. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado. Para que al morir en esa cruz, muriera el pecado en Él. El pecado de la humanidad fue entregado, fue pagado, fue redimido. Esa deuda que teníamos de pecado fue perdonada, fue redimida gracias a su muerte. Porque el Señor sí se agradó de esa ofrenda. Amén. ¿Y tú qué le das al Señor? ¿Tú qué le das? No es que necesite Él algo de ti, no es eso. Es que tú necesitas darle algo al Señor. Claro que sí, claro que sí. Y lo que necesitas darle es una adoración verdadera. Amén. Necesitas que salga de tu corazón de una forma auténtica, de una forma directa, de una forma sencilla, de una forma que sea totalmente espontánea, sincera, ¿sí? Eso es lo que busca el Señor. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quiere decir que vas a adorar al Señor desde lo más profundo de tu corazón, no porque tú tengas una necesidad de otra cosa, no para pedirle algo, no para darle algo a cambio. La adoración es una moneda de cambio. La adoración es una expresión de amor, una expresión de amor y de fe al Señor. Eso es lo que es la adoración. Tienes que hacerlo así, hermano y hermana, porque es la manera que el Señor se agrada. Amén. Good? Okay. ¿Qué otro punto tenemos que analizar? Dios es fiel. Si alguien falla en esta historia, no es Dios. Somos nosotros, siempre. Dios nunca falla. Y fíjate lo que pasa aquí. Vamos por favor a Malaquías capítulo 2. Versículo 10. Malaquías 2:10. Fíjense bien. Vamos a leer un poco el 9 y el 11 para tener un contexto, ¿sí? Para poder ubicarnos en lo que Malaquías está hablando aquí. Que en realidad es Dios hablando a través de Malaquías. ¿Ok? El versículo 9 dice: por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Bueno, eso no nos importa mucho. Vamos a hacer un hincapié en dos palabras aquí. La palabra acepción de personas. ¿Ya vieron? En el versículo 9 dice que el pueblo de Israel hacía acepción de personas. ¿Qué significa eso? Aquí está hablando de todo el pueblo, no nomás de los sacerdotes. Aquí había ricos y pobres, había amos y esclavos, aquí había viejos y ancianos y jóvenes, pero todos tenían una idea de discriminar. Era como discriminación. Esto de acepción de personas es de favorecer a unos y desfavorecer a otros. Es discriminación. Eso es acepción de personas.
usted tiene mucho dinero, siéntese aquí adelante, usted pásele y si quiere le doy un cafecito, quiere algo. Y luego llega otro que ni lo conocemos. No, hombre, que se siente donde quiera si quiere, y si no, que se vaya. Eso es acepción de personas, y eso no le gusta al Señor. No le gusta, para nada. Porque Él mismo no lo hace, y Él es Dios. Él nos puede comparar a un, no sé, un licenciado o alguien muy acá, muy estudiado, muy inteligente, muy lo que sea, y una persona que no tiene ningún tipo de estudio, que no tiene nada, y que sin embargo esta persona que está de este lado ora al Señor, tiene fe en el Señor, se ofrece y se entrega al Señor, hace lo correcto siempre, y el otro se la pasa criticando al otro. ¿Sí? O sea, eso es hacer acepción de personas. Pero para el Señor somos lo mismo. El Señor te va a ver igual. Y claro que vas a tener un pago por tus obras. Y vas a tener una consecuencia por tus acciones. Vas a tener una consecuencia, un castigo o una recompensa según el efecto de lo que tú hagas en esta tierra con tu prójimo. Claro que va a haber consecuencias. No se te olvide eso. ¿Y qué sigue aquí en el versículo 10? ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues? Muchas gracias. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Estas preguntas, hermanos, están indicando la situación que había en Israel en ese momento. Fíjense bien, hermanos, este pueblo no era nada fiel. Ellos habían apostatado de su fe. Ellos estaban acostumbrados a ver a Dios y a las cosas de Dios y las cosas espirituales como una religión, como una característica cultural del pueblo judío. Pero no era así, hermanos. Ellos nunca se dieron cuenta que tenían que respetar a Dios, que tenían que darle honra. Eso es respetar, dar honra, ¿sí? Y ellos no lo hicieron. Y luego dice algo peor. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Quiénes son los padres aquí? Aquí los padres se refieren a los antiguos israelitas, de quienes vienen estos que están hablando, o a los que se les está hablando aquí. Estos israelitas, ustedes recuerdan que se relata en Daniel y en Isaías y en Jeremías y en Ezequiel, se relata cómo el pueblo judío fue llevado cautivo por los babilonios a Babilonia. Y estuvo cautivo por ¿cuántos años? 70. Pero llegó el momento en que se cumplió el pacto, se cumplió la profecía. Y el mismo reino que los tenía cautivos en ese entonces, que ya no eran los babilonios, porque los babilonios habían sido derrotados por los persas. Ahora los persas dijeron: órale, lléguenle, váyanse, está bien, váyanse de regreso a Judá, no los necesitamos. Es más, dime cuánto quieres para restaurar tu ciudad de Jerusalén. Gloria a Dios. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero es el plan de Dios. Y esto viene desde Nehemías. Los 12 profetas menores, Oseas, Amós, Jonás, Joel, Nehemías, Esdras, todos ellos hablan de esa época, después del cautiverio babilónico, después del exilio, cuando regresaron a su tierra a tratar de restaurarla. Y restauraron la ciudad, restauraron el templo, pero llega un momento en el que ellos se pierden, están todos perdidos en ningún lado, no saben que Dios es Dios, no se acuerdan de ese Dios poderoso que los llevó de regreso. Claro que no son los mismos que llegaron a Babilonia, porque esos seguramente ya habían muerto la mayoría, y los que quedaron estaban bien viejecitos ya. ¿Sí se dan cuenta de eso? 70 años, se dice fácil, hermanos. Pero bueno, llegan entonces a su pueblo y a su tierra y empiezan otra vez con prácticas que no son del agrado de Dios.
otra vez, lo que causó que ellos fueran llevados exiliados, empieza a surgir de nuevo, porque es un pueblo terco y obstinado. Es un pueblo que no quiere entender. Amén. ¿Ok? Seguimos. Así que aquí, una cosa tenemos que tener bien clara. El Señor nunca falló a su pacto. Ustedes pueden decir, ay, es que ¿cómo puede ser Dios? ¿Cómo puede ser Israel el pueblo favorito de Dios, el escogido de Dios? Si, fíjense lo que pasó en la Alemania nazi, allá en el 41 al 45, el exterminio de 6 millones de judíos. ¿Cómo Dios permitió eso? Y se ponen ahí a preguntarse. Pero esa no fue la única, hermanos. Cada 100 años hay una especie de exterminio de judíos, si nos vamos a la historia. Antes de eso, hubo muchos. Cuando el Imperio Otomano tomó lo que es ahora Europa y esas cosas, también persiguió judíos. Pero el Señor es firme, Él siempre ha estado ahí para ellos. Son ellos los que han descartado el pacto del Señor sagrado. Imagínense ustedes. Tal vez tú y yo no lo haríamos, sabiendo y conociendo que Dios es Dios y teniendo ese temor reverente que tenemos para Él. Tú y yo tal vez no lo haríamos, pero este pueblo ni siquiera quiere conocerlo ni obedecerlo. Es lo que estamos viendo, hermanos. Y todavía eso no ha cambiado. Si ustedes toman una estadística del pueblo de Israel, me refiero no a los que viven en Israel nomás, a todos los descendientes de Israel, van a encontrarse que solamente un pequeñísimo porcentaje, menos del 1%, creen en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Los que están viviendo en Israel actualmente es cerca de un 2%, poquito más los que creen en Cristo. O sea, un 2% son cristianos, más o menos. Dicen que está creciendo el número, pero pues a lo mejor ya son 3. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tomará? Pues a lo mejor hasta en la gran tribulación todos iban a quererse convertir. Yo estaba hablando sobre eso, que en Israel ellos no creen en el Mesías todavía. Para ellos el Mesías no ha nacido. Correcto. Para ellos no creen. Para ellos el capítulo 53 de Isaías es una profecía que no se ha cumplido nunca. Para nada, no se ha cumplido todavía. Pero llegará el momento en que sí. Y están esperando que llegue ese Mesías todavía. O sea, pero en el sentido de que ellos en Jesús, como nuestro padre tampoco lo creen, dice que todavía en el pueblo de Israel el Mesías no ha llegado. Es lo correcto, eso es lo que ellos piensan. Porque llegó Jesús de la forma que llegó, como un indefenso bebé, que tuvo que ser adiestrado, tuvo que ser educado, tuvo que crecer. Y aún así, no se le veía nada que fuera como de Dios, excepto que nunca pecó. Pero eso no lo quieren reconocer. Para ellos fue alguien muy bueno, que hacía milagros, pues había otros que hacían milagros también. Había unos que hacían llover, había unos que curaban enfermedades. Haz de cuenta como ahorita en las iglesias esas donde vas y que lluvia de oro y que esto y que el otro. Ay, qué padre, yo voy. Había una bandejita para recoger. Pues no, hermanos. Eso es precisamente faltarle al respeto a Dios y también no cumplir el pacto de Dios que el Señor tuvo con el pueblo de Israel. Israel ha sido muy, muy infiel en ese aspecto. Pero bueno, seguimos con otro aspecto. Tenemos también una promesa en el libro de Malaquías. Una promesa que tiene que ver con un mensajero. Y para eso les pido ir a Malaquías 3:1, por favor. Malaquías capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice? Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador
y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué va a hacer ese mensajero? ¿Va a traer un mensaje nomás? No. ¿Qué va a hacer ese mensajero? Dice que va a preparar el camino para la venida del Señor. Eso dice. ¿De quién estará hablando? ¿De quién estará hablando? Bueno, pues ahí les va. Está hablando de dos mensajeros diferentes. Está hablando de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista justamente hizo eso, lo que dice aquí el primero. ¿Sí? Porque él viene preparando el camino delante de él, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Pero también está hablando del mismo Señor Jesucristo, que cuando venga va a venir a juzgar. También está hablando del Señor Jesucristo. Y si quieren referencias bíblicas, vamos a ver dos, para que las anoten por favor. Estamos hablando Mateo 24, ahí habla de la venida de Jesús, porque él está contestando una pregunta de sus apóstoles, ¿sí? Él va a venir en poder y gran gloria, así dice la palabra. Así que no vamos a leer todo el capítulo de Mateo 24, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero anótenlo por favor, porque ahí es donde viene este fundamento. Y cuando habla de Juan el Bautista, estamos hablando de Mateo 11:10. Mateo 11:10 dice en particular: porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y adivinen dónde viene eso. Lo acabamos de leer en Malaquías. ¿Ya vieron? Así que vamos bien. Tenemos la promesa de un mensajero que va a anunciar la venida del Señor para juicio. Para juicio. Que no se nos olvide que es para juicio. ¿Ok? Y la otra cosa que viene aquí, importante, el otro aspecto, es lo que llamamos la restauración. Nuestra relación con Dios tiene que ser restaurada, hermanos. Nosotros tenemos que tomar en cuenta no solamente el mensajero que nos trae las buenas nuevas, para que esa relación sea sana y permanente, sino también tenemos que tomar en cuenta el mensaje en sí, que en este caso es el Evangelio de Dios. ¿Sí? Ese Evangelio es el que va a permitir que tu relación con Dios sea óptima, que no tenga mancha ni arruga, que sea digna de ser ofrendada al Señor. Gloria al Señor, ¿sí? Así que por último vamos a ver esta restauración. La restauración, ¿qué significa restaurar? Reparar, volver a poner en funciones algo que no estaba en funciones. Por ejemplo, un templo derruido, un templo que le tumbaron las paredes, le tumbaron las ventanas, le tumbaron el techo, le quitaron todos los candelabros y todos los utensilios, se los robaron o los escondieron. Ese templo no está funcional. Ese templo no sirve para su fin. Restaurar el templo significa volverlo a hacer funcionar. ¿Sí? Si tú vas a un restaurante, ¿a qué vas? A volver a funcionar. Porque se te bajó la energía y necesitas comer para poder funcionar, ¿cierto? Así hay que restaurar nuestra relación con Dios. Tienes que restaurarla, tienes que fortalecerla, tienes que enriquecerla, tienes que ejercitarla también. Amén. Aunque duela. A veces el ejercitar duele, pero es necesario porque se convierte en un hábito bueno que va a dar como resultado
algo bueno, ¿sí? Así que vamos ahora a Malaquías 3:7. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 7 de Malaquías. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hasta ahí. ¿Qué significa robar? ¿Por qué dice el Señor que su pueblo le robó? ¿Por qué dice eso el Señor? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo puede ser que el pueblo le haya robado a Dios? ¿Cómo es posible? Bueno, en primer lugar había una ley que decía que tenían que entregar ciertos bienes cada cierto tiempo a los sacerdotes en el templo o en el tabernáculo como parte de una ley que se tenía que cumplir. Y había ofrendas y había diezmos que se tenían que entregar. Y había una serie de reglas que tenían que seguir para hacerlo bien. Porque eso lo hacían ¿para qué? Lo hacían para agradarle al Señor. El Señor te dice, haz ABC. Si tú haces ABC, entonces el Señor se va a agradar de ti. Pero si tú no haces ABC, ¿qué va a pasar? No le estás complaciendo al Señor. No le estás obedeciendo. El Señor se disgusta mucho de que tú no le obedezcas. Amén. Pero bueno, volviendo al tema, ¿por qué dice el Señor que le están robando? ¿Cómo robas? ¿Qué tiene que darse para que tú robes? Lo primero que tiene que pasar es, robo por definición es un abuso en cuanto a la propiedad de una cosa. Eso es robar. ¿Cierto? Tú robas cuando alguien tiene propiedad de un objeto y tú quitas ese objeto de esa persona y ahora lo consideras tuyo. Eso es robar. Eso es robar. Así que, ¿cómo robaron los israelitas a Dios? Quitaron las cosas que eran de Dios y las tomaron para sí mismos. No importa qué era, otra vez. No importa si era corderitos o si era grano, trigo, cebada, no sé. No importa eso. Lo que importa era lo que había en el corazón de los israelitas. Eso es lo que importa. Ellos mostraron que no amaban a Dios. Ellos mostraron que no les importaba quedarse para sí mismos cosas que le pertenecían a Él y ellos lo sabían. Ese es el robo del que habla Dios aquí. Ese es el robo. Así que no le robes a Dios. No le robes. Acuérdate lo que Él tiene para ti y acuérdate lo que Él tiene en general. Las cosas que son de Dios no las arrebates para ti. No son tuyas. Las cosas que tienes que entregarle a Dios y que las retienes es como si le estuviera robando. Tienes que devolver lo robado, en otras palabras, ¿sí? Pero lo que importa aquí es la intención con la que lo haces. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué hay en tu espíritu? ¿Está Dios en tu espíritu? ¿Está su palabra en ti? ¿Estás pensando en lo que la palabra quiere que tú aprendas, que tú hagas, que tú ejercites, que tú apliques? ¿Quién sabe? Eso es bueno, es digno de reflexionar. Para nosotros tener que pensar exactamente qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Así que Malaquías, aquí en este versículo 7 en particular, dice algo muy importante sobre la restauración. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Ya vieron? Malaquías 3, 7. ¿Lo dije bien? Sí.
Dice, es en el versículo 7, es que está muy largo el versículo 7. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Ahora dice, subrayen eso, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, esta es una de las mejores muestras de amor de Dios por su pueblo. Esta es una demostración clara de que el Señor cumple sus promesas siempre y que Él sabe de qué pie cojeamos. Él sabe qué hacemos mal. Él sabe qué tenemos que mejorar. Y Él sabe que de Él depende, de ti depende, primero, pedirle a Él que te ayude. ¿Sí? Por eso dice que te vuelvas a Él. Tú tienes que dar el primer paso. Tú tienes que dar el primer paso. Tú vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Lee su palabra. Ora más. Perdona más. Ama más. Porque eso es volverse a Dios. Respeta sus leyes. Amén. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si haces eso? ¿Qué va a pasar si haces eso? Dice aquí, y yo me volveré a vosotros. You turn yourselves to me and I'll turn myself to you. Promise from God. ¿Ok? Así que, hermanos, reflexionemos por favor sobre esta enseñanza tan hermosa que tenemos del libro de Malaquías. Acuérdense que Malaquías no es nomás diezmo. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de nosotros con Dios. De nuestra relación. De qué es lo que nosotros tenemos que hacer para agradarle a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Porque, hermanos, no podemos nomás estar así, cruzados de brazos y, pues ni modo, si no le gustó, pues ni modo. Pues yo así canto la alabanza, pues nada, total. Y ahí se nos salen uno que otro, ahí, desentono, ¿verdad? Pero lo que importa es de dónde viene. Amén. El Señor quiere adoradores que le adoren. Y hemos de ser esos adoradores. Ustedes y yo tenemos que ser, amén, adoradores que le amen en espíritu y en verdad. Aleluya. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias por la salvación que nos has regalado a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque tu amor es infinito, no conoce ningún límite. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que aprendamos esta palabra el día de hoy. Esta palabra en la que tú nos recuerdas que tenemos que mantener viva y saludable nuestra relación contigo. Nosotros sabemos nuestras responsabilidades, que tenemos que perdonar, que tenemos que amar, que tenemos que tener paz y tenemos que, sobre todo, confiar en ti. Tenemos que tener nuestra fe puesta en ti, siempre, Señor. Porque la salvación viene por fe. Amén. Señor, te damos gracias porque tú también nos has guiado por este camino, porque tú nos has dado todos los recursos necesarios, así como se los diste al pueblo de Israel y a los sacerdotes levitas de aquel entonces, en el cual tú estableces que tu justicia es la que va a obrar en los corazones de cada uno, para que podamos hacer ese propósito que tú tienes para cada quien. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos acompañes siempre a lo largo del camino, que siempre tu luz verdadera esté siempre delante de nosotros, que siempre podamos verte a ti, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.